Bendiciones, hermanos, espero que estén súper bien en sus casas, junto obviamente a los ancianos con los que se han conectado también para poder reunirse en la respectiva iglesia en casa, en los respectivos grupos. Bueno, y este domingo o este día en realidad eh, lo que queremos es poder revisar un punto que estuvimos viendo en una de las intercesiones que hemos tenido, que tuvimos con el presbiterio preguntándole al Señor acerca de qué era lo importante que necesitábamos considerar en estos días. Y quiero hablar el día de hoy acerca de la necesidad imperiosa de que podamos renovarnos. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo siendo saturados de información, siendo saturados de diferentes estímulos en las noticias, en la radio, en las conversaciones que tenemos, pero también saturado de lo externo, de lo exterior. Y es como cuando Jesucristo habla de que eh, el Señor cuenta la parábola de esta persona a quien se le saca un espíritu maligno y entonces ese espíritu maligno anda por ahí buscando dónde habitar, pero cuando vuelve dice que encuentra la casa vacía. Y como la encuentra vacía, es decir, que una casa que no fue ocupada, no fue llenada con lo nuevo, sino que se mantuvo vacía, entonces entra con 7 espíritus más. Con esto nos está diciendo el Señor que es necesario que dentro de la casa, dentro de nosotros, que somos esa casa, es importantísimo que esté ubicada la luz del Señor, que no se quede algo vacío, ¿sí? Algo en tinieblas. Con esto me refiero un poco, y aquí quiero que me acompañe a Génesis 1, voy a leer Génesis 1, y con esto ya comenzamos a revisar este punto. Es uno de los puntos de la última intercesión que tuvimos, es el punto inicial, que hablaba del renovarse. Y hoy día vamos a profundizar en esto. Dice Génesis capítulo 1, dice, en principio Elohim, Aleph y Tau creó los cielos y la tierra, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz que la luz estaba bien, y Elohim hizo separar la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla ha llamado noche. Y hubo tarde y hubo mañana del día uno. Bueno, esta es la revisión de la Biblia textual, ¿sí? Por si acaso, voy a leer por lo menos el versículo que me interesa que podamos revisar en Reina Valera, que es la mayoría, la Biblia que la mayoría de ustedes tenemos todo en realidad. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es Génesis capítulo 1, versículo 2. 1 y 2. Entonces, este versículo de Génesis nos habla de cómo en el principio había vacío y había tiniebla. Ambos versículos que hemos leído, tanto en la Biblia textual como en la Biblia de Reina Valera, se ven estos dos aspectos. Había vacío y había tiniebla. Donde hay vacío, entonces hay tiniebla. ¿Por qué? Porque el vacío implica oscuridad, implica que la luz no lo ha llenado. Sin embargo, cuando Dios habla y trae la luz empieza a llenarlo todo. Ya no hay un vacío, sino que la luz es lo que lo llena. Entonces, cuando el Señor dice que la casa estaba vacía, este espíritu que vino de vuelta encontró la casa vacía, también la encontró de alguna manera oscura. Ahora, la tiniebla no solo implicaba oscuridad en el sentido de que yo apague la luz de esta habitación, sino también implicaba la falta de algo, la falta de propósito, la falta de entendimiento, la falta de la vida de Dios. Amén. Entonces, cuando el Señor nos llama a renovarnos, es porque nos estamos vaciando, estamos perdiendo la luz y estamos llenándonos de cosas vacías, voy a decir así. Es un falso llenarnos. Creemos que estamos llenos, pero en realidad nos hemos llenado de cosas vacías. Y muchas veces nosotros, por el ir y venir del día a día, terminamos llenándonos de cosas vacías. Cosas vacías son mensajes vacíos, noticias vacías, eh, propósitos vacíos que no tienen sustancia en Dios. A eso se refiere, no tienen sustancia en Dios. Dios es la vida, es la sustancia, voy a decir así, de la vida,
Y entonces todo lo que no proviene de él no tiene esa sustancia viva. Y lo que tiene entonces es un vacío, es algo muerto, es algo que parece que es, pero en realidad no tiene nada dentro. Amén. Y entonces el renovarnos es que entonces podamos llenarnos de esa luz. Amén. Que la luz pueda llenarnos. Amén. Y que en esta luz seamos llenos del propósito de Dios nuevamente, seamos llenos del conocimiento de Él, seamos llenos de la sabiduría del Señor, de revelación, seamos llenos de vida finalmente. Todas estas cosas engloban la vida de Dios. Amén. Seamos llenos de amor también. En fin, todas estas cosas engloban, vuelvo a decir, la vida de Dios. Y este fue el primer punto que el Señor nos llevó en esa intercesión, que pudiésemos entrar a las aguas vivas de Él y en ese lugar poder ser renovados, poder ser limpiados. Ya no era una limpieza en el sentido de quitar solamente lo pecaminoso, sino que era una limpieza de quitar estas cosas vacías, de quitar estas cosas que no tienen sustancia y poder llenarnos entonces dentro de nosotros de las cosas que provienen de la luz. Amén. Ahora, quiero que me acompañe a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9 en adelante vamos a leer. Voy a leer de nuevo A ver, voy a buscar mejor para no interrumpirlos a todos con mi Biblia textual. Eh, Voy a Juan entonces capítulo 9 para leer junto con ustedes. La mayoría yo sé que tienen Reina Valera, entonces así me pueden seguir. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, o sea, un hombre que tenía oscuridad. Ahora, es interesante este episodio del Señor porque está frente a un hombre ciego de nacimiento y da por hecho de que este hombre ciego de nacimiento no tenía los órganos para poder ver. Era de nacimiento no porque había quedado ciego por algo, sino que no tenía los órganos para ver. Por lo tanto, estaba vacío para ver. Amén. Era un hombre con un vacío, ¿sí? Que no podía ver. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, ¿de dónde vino esta oscuridad? ¿Vino por iniquidad? ¿Vino por una maldición generacional? ¿De dónde provino esta oscuridad? Y el Señor le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, se muestren en él las obras de Dios. Todas las obras de Dios, las que provienen de él, son de luz, son obras que tienen sustancia, son obras que tienen vida. Amén. Las obras que son de la carne son obras que están vacías, vacías de sustancia, no tienen cómo llenarnos. Amén. Y por lo tanto son obras que producen oscuridad, que producen tiniebla, que hacen que esta casa se encuentre vacía en la oscuridad y no pueda ser llenada. Amén. Es interesante lo que estoy diciendo en el sentido de que a veces podemos sentirnos que estamos metiendo cosas dentro de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestras emociones, y resulta que solo estamos metiendo cosas vacías. Normalmente el sistema de este mundo opera para poder llenarnos de cosas, para poder enviarnos un mensaje, para poder crear un relato en nuestra mente. Hoy en estos días lo hemos visto, todas las noticias hablan de lo que está ocurriendo en las naciones, de lo que está ocurriendo con las enfermedades, en fin, con la economía y todos estos temas. Pero muchos de estos mensajes están absolutamente vacíos porque se fundamentan básicamente en el sistema del mundo, que es un sistema que está en oscuridad y en vacío. Sin embargo, las obras del Señor son obras que vienen de la luz y por lo tanto son obras que están llenas de sustancia. Y el Señor dice, no te llenes con estas cosas vacías, no juntes cosas vacías dentro de ti. Mejor quita ese vacío y llénate de la luz. Si nos llenamos de la luz, podemos entonces empezar a renovarnos. Y aquí le están diciendo al Señor por qué Él está ciego, por qué Él no puede ver. Un hombre ciego, como saben, es alguien que no puede absorber la luz. Los ojos lo que hacen para poder ver el entorno es abrir la pupila y absorber la luz para poder entonces ver. Eso es lo que hace un ojo. Y aquí estamos frente a una persona que de nacimiento no tenía cómo absorber luz. O sea, no tenía la sustancia de la luz dentro, solo tenía vacío en sus ojos. Entonces el Señor le dice, no es por una iniquidad, sino que voy a mostrar, dice el Señor, en este hombre el Padre va a mostrar cómo Él puede traer luz a nosotros. Amén. Dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Fíjense en este término del Señor Jesucristo. Me es necesario hacer las obras de mi Padre, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, está diciendo que la oscuridad, todo esto lo está hablando en términos simbólicos, espirituales. Amén. No estaba diciendo algo que era obvio solamente, que en la noche, en este caso, en los tiempos de Jesús no se trabajaba porque no había electricidad, sino más allá de eso, él está diciendo, las obras de mi Padre son obras de luz. Las obras que mi Padre hace son obras que producen luz, que traen luz. Y entonces él dice, a mí me es necesario, en la Biblia textual, textual se refiere a que está más apegado al original de lo que se dijo en ese momento, dice, debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. O sea, tengo un deber, tengo una necesidad. Nadie puede trabajar, dice, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luego dice en el siguiente versículo, soy luz del mundo. Jesucristo dice, yo necesito manifestar las obras de la luz. Yo que soy la luz necesito manifestar las obras de la luz. Amén. Porque la luz puede quebrar el vacío y puede quebrar las tinieblas. Lo vimos en Génesis 1, como cuando estaba el vacío y estaba la tiniebla, vino la luz a romper ese momento, a romper esa tiniebla y ese vacío y empezar a producir las diferentes obras. Amén. Si la luz no viene, entonces el vacío se mantiene y se mantiene la oscuridad. Si la luz no viene, se sigue produciendo la ignorancia. Amén. La ignorancia. Cuando hablo de ignorancia, quiero que se entienda, no estoy hablando de la ignorancia de este mundo, ¿sí? De no tener un título, de no haber leído los libros, de no ser un erudito en algo. No, no me refiero a esa ignorancia, me refiero a la ignorancia de Dios. Lo que es tiniebla es ignorar el propósito de Dios, ignorar qué es lo que Dios quiere, ignorar hacia dónde Dios quiere que yo vaya. Todo eso es tiniebla. Amén. Cuando yo me levanto en la mañana, cuando tú te despiertas cada día y si no sabes lo que Dios quiere de ti ese día, si no sabes lo que Dios desea de ti ese mes, si no sabemos lo que Dios quiere para la iglesia el 2020, entonces estamos en tiniebla. Porque la ignorancia del propósito de Dios es tiniebla. Cuando la tierra estaba llena de tiniebla, estaba vacía y estaba en tiniebla, es porque no había recibido aún el propósito de Dios sobre ella, no había venido el propósito de Dios para ordenar todas las cosas. Cuando el propósito vino, se acabó esa ignorancia de la voluntad de Dios y entonces todas las cosas empezaron a ocupar su lugar. Las aguas ocuparon su lugar, lo seco emergió, lo seco empezó a fructificar, apareció el sol, las estrellas, las luminarias. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios invadió por medio de la luz toda esta esfera que estaba en oscuridad y en vacío, fue invadida por la luz, fue tocada por la luz y entonces vino el propósito sobre eso. Se acabó el vacío. Amén. Y empezó a haber propósito, empezó a haber sustancia. Entonces, nosotros necesitamos también tener ese momento, cada cierto tiempo. No solamente significa que si yo recibí al Señor, que si yo soy parte de una congregación, entonces ya estoy en la luz. No. Estar en la luz es que yo estoy caminando con entendimiento de la voluntad de Dios. Sé lo que Dios quiere conmigo, sé lo que Dios quiere para mí, para mi familia, y estoy caminando en esa voluntad, en esa luz. Estoy andando de día, ¿sí? Por eso Jesucristo dice, me es necesario hacer las obras de Dios. A mí me es necesario hacer lo que Dios me manda, porque así yo soy la luz del mundo y entonces la luz del mundo hace obras de luz. La luz del mundo hace acciones que traen luz. Y a mí me es necesario manifestar esa luz mientras es de día. Dice, le dijo, perdón, más arriba, el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo un lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Fíjense, sustancia salió de él, cuando él escupe, lo que está haciendo es sacar sustancia de él, ¿sí? Sacar de su esencia, lo está poniendo en esa saliva, y está tomando el barro y lo está poniendo en los ojos. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿A dónde lo envía? Lo envía a la fuente del enviado, a las aguas del enviado. El enviado sabemos que era Jesucristo. Jesucristo era el enviado de Dios, era la luz de Dios enviada a este mundo.
Y el Señor le dice, si tú te vas, nos está diciendo a nosotros, si yo me siento en ese vacío, si yo he estado llenándome de cosas vacías, si mis pensamientos solo han estado pensando en cosas sin sustancia, tengo que venir al enviado, a Jesucristo, tengo que venir a Él para poder lavarme. Ahora dice más abajo, no estoy acá, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. O sea, este hombre que antes mendigaba se decidió a obedecer la voz de la luz. Y entonces él también recibió luz. Jesucristo le habla, le da una orden y él decide hacer la voluntad de Dios y entonces recibe luz. Ahora les decía inicialmente, al principio del video, que el propósito de este video es que nosotros podamos ser renovados. Amén. Hemos sido llenados por mucha información vacía. Hemos sido llenados por muchas palabras vacías tal vez en nuestro corazón, en nuestra mente, situaciones a lo mejor a nuestro alrededor que puedan estar agobiándonos, situaciones que pueden estar incluso desviándonos del propósito del Señor. Y hoy es un día para venir a la luz, es un día para venir a lavarnos al estanque del enviado, lavarnos los ojos para empezar a captar la luz nuevamente. Amén. Para poder abrir los ojos y empezar a caminar en el día y tener sustancia en este sentido, empezar a llenarnos de cosas con sustancia. ¿Cuál es el peligro de no hacerlo? Que nuestra casa quede vacía, llena pero de cosas vacías, llena de vacío, voy a decir así. Suena contradictorio, pero me entiende, lleno de oscuridad, lleno de vacío, y que entonces sea un lugar proclive o un lugar apto para ser invadido por las tinieblas. Como Jesús lo dijo en esa parábola, este espíritu volvió con 7 más e invadió el lugar, entró a esa casa porque estaba vacía, no había quien la habitara. ¿Sí? Y dijo, y de hecho voy a volver con otros más, los voy a traer, nos vamos a hacer una fiesta acá en este lugar, porque estaba vacía, no había sustancia. Amén. Ok, dame un segundito, ahora sí. Entonces vaya conmigo a Efesios. Efesios, este es Pablo, Efesios 4. Lo voy a buscar acá mejor en la Reina Valera. Efesios 4, en adelante, dice, vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, o sea, en el vacío de su mente. Una mente vacía, una mente vana. ¿Qué es algo vano? Algo vano es algo que no tiene sustancia, algo que no tiene importancia, algo que no calza con el propósito de Dios, algo que no calza con los principios del Señor, algo que no calza con el corazón de Dios. Si Dios habla de amar, entonces la mente vana habla de odiar. La mente vana envidia, la mente vana codicia. Sin embargo, la mente de Dios, ¿sí? El corazón de Dios, que tiene sustancia de luz, ama. Amén. Es dadivosa, es gentil, es amable, en fin. Teniendo el entendimiento, fíjense, entenebrecido, o sea, con tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Esta ignorancia, vuelvo a reiterar, no se refiere a no ser un hombre erudito, sino que se refiere a ignorar el corazón de Dios. Y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Note lo que está diciendo, dice que cuando yo me voy ambientando al vacío, a las palabras vacías, a los pensamientos vacíos, que me pongo unos programas y me quedo pensando solo en eso y eso va llenando mi mente, que empiezo a leer cosas que no tienen sentido y eso va llenando mi mente, entonces voy llenándome de vacío y voy vaciándome en realidad de la luz y voy perdiendo esa luz y me voy entonces apagando. Por eso necesito venir a este estanque, lavarme los ojos para que empiece de nuevo a entrar luz. Imagínese un auto, un vehículo o una ventana de una casa que está llena de tierra, sus vidrios, entonces no puede entrar la luz.
¿Qué es lo que haría usted? ¿Qué es lo que haría yo? Tomaría un poco de agua, tomaría algo de detergente a lo mejor, empezaría a limpiar esas ventanas, empezaría a limpiar o la ventana del carro, del vehículo, para que entre luz. Porque si entro luz, puedo ver y dejo de ignorar lo que tengo enfrente. ¿Sí? Dejo de ignorar lo que está al frente mío. Y en este caso la ignorancia viene de ignorar el propósito de Dios. Dice, vuelvo a leer, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Cuando hay tinieblas, perdemos la vida de Dios, de nosotros. Perdemos la ruta que nos permite estar vivos en Dios. Y se va endureciendo nuestro corazón en estas tinieblas. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, fíjense, en el corazón se hace insensible, se endurece, que es lo que está diciendo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, o sea, si hemos ido a ese estanque del Siloé, si hemos entrado a esa agua de limpieza, si hemos lavado nuestros ojos conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de ese hombre ciego, de ese hombre sin ojos para ver, despojémonos de eso, que está viciado conforme a los deseos engañosos, o sea, con todos estos deseos vacíos, por eso son engañosos, porque están vacíos, porque prometen algo, pero no te lo pueden dar, ¿sí? Porque tienen un buen marketing, pero no te lo pueden dar. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre es un hombre en la luz, es un hombre que camina en el día. Ahora, volvamos a Juan, o mejor se los cuento para no leerle. ¿Se acuerda de lo que pasó con el ciego? Fueron los fariseos y le dijeron, oye, ¿quién te dio la vista? Y él dice, bueno, el hombre que estaba aquí vino y me dio la vista. Le dijeron, bueno, ¿tú crees que él es el Mesías? Y empezó la discusión acerca si era el Mesías o no. Y trataban de presionar a este hombre que había sido ciego para decirle, ¿tú crees que eres el Mesías o no? Y él dice, bueno, yo lo único que sé es que yo no tenía nada que ver, no, o sea, no podía ver nada, estaba ciego, no tenía nada para ver, y él me dio la vista. Yo creo que él es profeta, dice. Y ahí se muestra cómo este hombre, que originalmente es ciego físicamente, no puede ver físicamente, pero al recibir la vista física también podía ver en su corazón, porque se da cuenta que Jesucristo era el enviado de Dios, era el Siloé, era el enviado por el Señor. Y luego él dice, yo estoy seguro que una persona que le da vista a un ciego como yo, dice, tiene que ser alguien a quien Dios respalda, tiene que ser alguien enviado de Dios. Bueno, y obviamente fue la pelea con los fariseos por haber dicho eso, pero ahí vemos la diferencia entre alguien que renueva su corazón en la luz del Señor, que renueva, que se mete en las aguas del Señor para ser renovado y empieza a ver la voluntad de Dios, empieza a ver lo que el resto no está viendo o lo que el resto se les es imposible ver porque están endurecidos en sus corazones. Es muy fácil para una persona empezar a endurecerse cuando se empieza a ambientar a las cosas vacías. Y todo el tiempo somos bombardeados por mensajes que traen un vacío, que no tienen sustancia. ¿Sí? Todo el tiempo somos bombardeados, somos tentados a distraernos en cosas que no tienen sustancia, que están vacías. Y el Señor nos está pidiendo, lavemos nuestros ojos de todas estas cosas vanas y empecemos a llenarnos de cosas con luz. Amén. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como dice Pablo en Efesios. Acá estoy. Dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido, dice acá en la Biblia textual, por los deseos engañosos, a renovarse en el espíritu de la mente, a vestirse el nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo. Fíjese, cuando desecho esto vano, cuando desecho este vacío, que es mentira, que es falso porque no tiene sustancia, hable que yo pueda hablar verdad con mis hermanos, sobre todo en las reuniones, la iglesia en casa, que podamos hablar verdad con nuestros hermanos. Amén. Porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Y luego empieza a nombrar cosas vacías, fíjese. Airaos, pero no pequéis.
No caiga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, o sea, deje el vacío, deje la tiniebla, sino trabaje haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca. Saquemos entonces las palabras vacías, dañinas, mentirosas, ¿verdad? Hechiceras, en fin. Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes. O sea, palabras con luz, con sustancias. Dice, y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Amén. Así que como les decía al principio, hoy es un día para renovarse. Renovarse, ¿cómo hacemos esto? Viniendo al enviado, a Jesucristo. Viniendo a lavar nuestros ojos al enviado. Que Él lave nuestros ojos para que podamos volver a absorber luz. Si hemos estado ambientados a palabra engañosa, si hemos estado practicando estas cosas malas que Pablo dice que no hagamos, empecemos a practicar las cosas buenas que nos está también diciendo que podemos hacer. Yo sé que hay hermanos que ya no hurtan, ¿sí? Todos nosotros nos arrepentimos de eso, pero fíjense cómo él está haciendo este contraste entre lo que es falso, lo que es oscuro, lo que es vacío, con lo que es de la luz. Amén. Asimismo nosotros delante del Señor podemos hacer este contraste y decir, Señor, quita las cosas vacías y que pueda yo llenarme de lo que verdaderamente es luz. Amén. Que verdaderamente pueda ser un hijo del día, ¿sí? Y no un hijo de la tiniebla ni de la noche. Que efectivamente pueda venir la luz y quitar el vacío y el caos, el vacío y la tiniebla de mi corazón. Y esa luz del Señor pueda traer propósito a las cosas que estoy viviendo contigo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta fidelidad tuya que siempre está con nosotros. Oramos para que la luz de Cristo venga a nuestros corazones, nos ilumine y nos renueve. Desechamos, Señor, toda palabra vacía en nuestro corazón, todo pensamiento falso, vacío de las tinieblas de este mundo, todo pensamiento vano, Señor, que quiere hacer de nuestro corazón un corazón ligado, Señor, a cosas sin importancia, ligado a cosas que no tienen poder, ligado a cosas, Señor, que no importan delante de ti, Señor, que no tienen ninguna fuerza para mantenernos vivos, Señor, y que podamos ser sensibles a tu voz, Señor, porque tu voz es la que ilumina, Señor, nuestro ser. Ser sensible a la vida de Dios, que es la luz de los hombres, Señor. Padre, te pedimos que en esta semana que viene abramos nuestros ojos como este hombre que un día fue ciego. Limpiemos nuestras aguas en el estanque de tus aguas, Señor, y seamos renovados, Señor, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Todo pensamiento de inmundicia, todo pensamiento de avaricia, todo pensamiento de terror, de temor, salga de nosotros, Señor, en este día. Lo desechamos, renunciamos a ello, Señor, y llamamos a la luz admirable que eres tú, Señor. Llamamos al día para que esté en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sean bendecidos, hermanos. Les mandamos un abrazo desde acá, de la Araucanía, a todos los hermanos. Y bueno, seguimos en contacto entonces con las diferentes iglesias en casa, con los hermanos, con los ancianos. No olvide, por favor, cenar en sus casas cada vez que puedan. Háganlo con dirección del Señor, obviamente, no como un ritual, sino con dirección del Señor, con fe también. Y por último, tampoco olvide lo que se está haciendo con el granero de José, el proyecto del granero. No lo deje de lado, hable con el anciano, con los ancianos de la congregación, hable con los encargados de las casas para poder trabajar en esto y hacerlo bien. Hay necesidad afuera y necesitamos nosotros ser una iglesia verdadera que pueda dar. Amén. Así que no pasemos por alto esto tampoco. Y si hay hermanos con necesidad, también comuníquenlo para que se pueda hacer algo como se ha hecho todos estos meses, que se pueda seguir haciendo de la misma forma y entonces podamos cumplir esta obra de la luz que el Señor nos pide. Sea muy bendecido, salud, gracia y bienestar para cada uno de ustedes. Bendiciones.